Merezco a alguien mejor. Me llamo Sam. Tengo 45 años. Y esas 5 palabras acabaron con todo lo que creía saber sobre mi vida. Estaba sentado en la habitación de un motel en Memphis, Tennessee, mirando los papeles del divorcio sobre la mesilla arañada. El aire acondicionado traqueteaba en la ventana. La moqueta olía a décadas de humo de tabaco y arrepentimiento. 3 meses antes, yo tenía una casa, un coche, una vida que tenía sentido. Y entonces Diane enfermó. Cáncer de ovario en estadio 3. El médico dijo que la cirugía era su única oportunidad, pero nuestro seguro había caducado 6 meses antes, cuando me despidieron de Keltra Forge, la planta de fabricación en la que había trabajado durante 18 años. Me moví como pude. Vendí la casa a un comprador al contado en 2 semanas. Vendí mi camioneta a un vecino por la mitad de lo que valía. Vacié nuestros ahorros, pedí un anticipo contra mi jubilación, pedí préstamos a cualquiera que quisiera escucharme. La operación fue un martes, a finales de enero. Me pasé 7 horas en la sala de espera, bebiendo café requemado y rezándole a un Dios en el que ya casi ni creía. Cuando el cirujano salió y me dijo que había salido adelante, lloré delante de desconocidos. Me daba igual. Diane se recuperó despacio. Yo estuve a su lado en cada cita, cada pastilla, cada noche mala. Nos mudé a un motel barato en las afueras porque era lo único que podía pagar. Empecé a hacer turnos en un almacén, cargando camiones a las 4 de la madrugada. Volvía a casa agotado y dolorido, pero ella estaba viva. Eso era lo único que importaba. Hasta que, una mañana, regresé del trabajo y la encontré con las maletas hechas. 2 maletas junto a la puerta. Su hermana Vanessa estaba detrás, con los brazos cruzados y una mirada fría. Diane no me miraba. Me tendió un sobre. Dentro había unos papeles de divorcio ya presentados. «Merezco a alguien mejor», dijo. Su voz era serena, como si estuviera pidiendo un café. «A alguien que de verdad pueda mantenerme. Estás arruinado, Sam. No puedo vivir así». Me quedé allí de pie, con la grasa del almacén todavía en las manos, y no dije nada. ¿Qué iba a decir? Le había dado todo, literalmente todo, y no fue suficiente. Se llevó la mitad de lo que quedaba. Unos pocos miles de dólares que yo había conseguido reunir a duras penas. Se marchó con Vanessa, se subió a un coche que yo no reconocí y se fue. Me senté en el borde de la cama del motel y me quedé mirando la puerta durante mucho rato. La habitación estaba en silencio, salvo por el traqueteo del aire acondicionado. Me sentía hueco, vacío, como si me hubieran sacado todo lo de dentro y solo quedara la carcasa. Conocí a Diane hace 12 años en una barbacoa comunitaria. Era graciosa, sonreía con facilidad y me hacía sentir que yo importaba. Nos casamos rápido, quizá demasiado rápido, pero yo creía que éramos sólidos, creía que éramos un equipo. Ella casi no trabajaba. Algún empleo a media jornada de vez en cuando, pero nada estable. A mí no me importaba. Yo ganaba un sueldo decente en Keltra Forge y me gustaba encargarme de las cosas. Pagaba la hipoteca, las facturas, la compra, arreglaba lo que se estropeaba en casa. Pensaba que eso es lo que haces cuando quieres a alguien. Su hermana Vanessa nunca me tragó. Lo dejó claro desde el principio. Demasiado obrero, demasiado simple, poco ambicioso. Diane me defendía al principio, pero con los años la vi hacerlo cada vez menos. Empezó a soltar comentarios, pequeños, como quien no quiere la cosa, sobre que la casa era demasiado pequeña, sobre que mi trabajo no tenía salida, sobre que el marido de su amiga Jessica acababa de ascender a director regional. Cuando me despidieron, todo cambió. Dejó de tocarme, dejó de preguntarme qué tal el día. Cuando llegó el diagnóstico de cáncer, yo esperaba que nos uniéramos más. En vez de eso, ella se alejó. Pero yo me repetía que era el miedo, que era la enfermedad hablando. Me decía que, cuando saliéramos de aquello, vería cuánto la quería. Pedí dinero a mi hermano Calvin, a antiguos compañeros, a un tipo con el que jugaba al póker 2 veces al mes. Vendí mis herramientas, mi equipo de pesca, cualquier cosa que tuviera valor. Hice cola en una casa de empeños con el reloj de mi padre y salí con $300 y un nudo en el estómago. La operación costó $62,000. Lo junté a base de retales, pieza a pieza. Vendí la casa por $215,000, pagué la hipoteca y las facturas médicas, y apenas me quedó lo justo para aguantar unos meses.
Yo pensaba que, cuando estuviera sana, podríamos reconstruirlo todo, empezar de cero. Pensaba que recordaría lo que teníamos, pero la semana después de su última revisión, cuando el médico dijo que estaba libre de cáncer, empezó a hablar más con Vanessa. Llamadas largas a puerta cerrada. Yo alcanzaba a oír trozos de conversaciones, palabras como oportunidad, nuevo comienzo, años perdidos. Debería haberlo visto venir, pero no quería creerlo. El día que se fue llamé a Calvin. No respondió. Llamé a otras personas. Nadie contestó. Me quedé solo en esa habitación de motel, sosteniendo los papeles del divorcio, y me di cuenta de que ya no me quedaba nadie. 2 días después de que Diane se marchara, estaba sentado fuera del motel, en una silla metálica oxidada, bebiendo café de gasolinera, cuando se me acercó un hombre con traje. Era mayor, quizá unos 60, con el pelo plateado y un maletín de cuero. ¿Tú eres Sam?, preguntó. Yo asentí. Le estaba buscando, dijo. Me llamo Gregory. Soy abogado. Su tío Leonard falleció hace 3 semanas. Lo miré sin entender. Yo no tengo ningún tío Leonard. Sí que lo tiene, dijo Gregory. El hermano mayor de su padre. Se distanciaron antes de que usted naciera. Leonard no se casó nunca. No tuvo hijos. Usted es su único familiar vivo. Le dejó algo. Yo me sentía aturdido. Mi padre jamás mencionó a un hermano, ni una sola vez en 45 años. Gregory me entregó una carpeta. Dentro había una escritura de propiedad, un extracto bancario y una carta escrita a mano. La propiedad era un edificio comercial en el centro de Memphis. El extracto bancario mostraba una cuenta con $48,000. La carta era breve. Sam, nunca llegué a conocerte, pero sé que tu padre crió a un buen hombre. Esto es tuyo ahora. No lo malgastes. Leonard. La leí 3 veces. Luego levanté la vista hacia Gregory. ¿Esto es de verdad? De verdad. Muy de verdad, dijo. El edificio está pagado. Tiene un inquilino. Una cafetería pequeña que lleva allí 6 años. Pagan 1,200 al mes de alquiler. No es mucho, pero es constante. Y el dinero de la cuenta está limpio. No hay impuestos pendientes. Es tuyo. Me eché hacia atrás en aquella silla metálica y sentí algo que no había sentido en meses. No era esperanza exactamente, pero se le parecía, como una grieta en la pared. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Firmar unos papeles, poner la escritura a tu nombre. Yo me encargo de lo demás. Gregory me miró. ¿Estás bien, hijo? Asentí. No estaba bien, pero estaba mejor que hacía 2 minutos. Cuando Gregory se fue, me quedé allí mucho rato sosteniendo la carta. Pensé en Diane, en cómo dijo que yo no podía mantenerla, en cómo se largó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Pensé en Vanessa, plantada allí con esa expresión de suficiencia, como si yo fuera basura que por fin había conseguido que su hermana tirara. Doblé la carta y me la guardé en el bolsillo. Volví a la habitación del motel y miré alrededor. Paredes manchadas, una luz que parpadeaba, una cama hundida en el centro. Esto era tocar fondo, sí, pero no me iba a quedar allí. Cogí el móvil y llamé de nuevo a Gregory. «Quiero ver el edificio. ¿Puedo llevarte mañana por la mañana?», dijo. «No», respondí. «Quiero verlo ahora». El edificio estaba en una esquina, a 2 manzanas del río. 3 plantas de ladrillo rojo, con grandes ventanales en la planta baja. La cafetería se llamaba Brood Awakening. Un cartel pintado a mano colgaba sobre la puerta. A través del cristal se veía a unas cuantas personas sentadas en mesas pequeñas, con portátiles abiertos y tazas humeantes. Gregory abrió la puerta lateral y me llevó arriba. La segunda y la tercera planta estaban vacías. Suelos de madera oscurecida por el tiempo, techos altos, radiadores antiguos pegados a las paredes. Olía a madera vieja y a historia. «Leonard compró esto en 1987», dijo Gregory. Antes llevaba una imprenta abajo. Cuando se jubiló, alquiló el local a la cafetería. Los pisos de arriba están vacíos desde 2003, pero la estructura es buena, sólida. Podría reformar, alquilar o vender el edificio entero. En este mercado vale unos 300,000. Recorrí las habitaciones despacio, toqué las paredes, miré por las ventanas hacia la calle. Era real, era mío. ¿Y el inquilino?, pregunté. El contrato se renueva cada 2 años. Son buena gente, pagan a tiempo, cuidan el sitio. Puedes quedártelos o buscar a otra persona. Asentí. Mi cabeza ya iba a toda velocidad.
Pensé en el dinero de la cuenta, 48.000, suficiente para reformar una planta, quizá 2, suficiente para empezar algo. Quiero quedármelo, dije. Gregory sonrió. Decisión inteligente. Pasamos la siguiente hora firmando papeles. Cuando salí de su despacho, el edificio ya era legalmente mío. Me quedé en la acera y lo miré de nuevo. Mi edificio, mi nuevo comienzo. Esa noche llamé a Calvin. Por fin lo cogió. Sam, perdona que no te haya devuelto la llamada, dijo. He estado a tope en el trabajo. No pasa nada, respondí. Quería contarte una cosa. He heredado un edificio. Hubo un silencio. ¿Qué? Se lo expliqué todo. Leonard, la propiedad, el dinero. Calvin escuchó sin interrumpir. Es increíble, tío, dijo cuando terminé. Te merecías un poco de suerte. Voy a arreglarlo, dije. Alquilar las plantas de arriba. Hacer algo con esto. ¿Necesitas ayuda? Preguntó. Tengo herramientas. ¿Puedo pasarme este fin de semana? Sí, dije. Me gustaría. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Pero 2 días después, recibí una llamada de Diane. Quería quedar. Dijo que era importante. Estuve a punto de decirle que no, pero algo en su voz me dio curiosidad. Quedamos en un diner cerca del motel. Tenía buen aspecto, sana, como si el cáncer nunca hubiera existido. Llevaba una chaqueta nueva que no reconocí. He oído que has heredado algo, dijo, sentándose frente a mí. La miré fijamente. ¿Y eso cómo lo sabes? Vanessa tiene una amiga que trabaja en el juzgado, contestó. Las cosas corren. No dije nada. Mira, Sam, me equivoqué, dijo. Tenía miedo. El cáncer, los problemas de dinero, todo. Entré en pánico. Pero me importas. Estuvimos juntos 12 años. Eso tiene que significar algo. Me recosté en el asiento. Tú dijiste que merecías algo mejor. Lo sé. Me equivoqué. Alargó la mano por encima de la mesa para tocarme. Yo la retiré. Quiero que lo intentemos otra vez. Podemos empezar de cero. Te ayudaré con el edificio. Podemos hacerlo funcionar. La miré durante un buen rato. Luego me levanté. No, dije, y me fui antes de que pudiera decir otra palabra. Una semana después empecé la reforma de la segunda planta. Calvin venía casi todas las tardes después del trabajo, y nos pusimos a arrancar moquetas viejas, a tapar agujeros, a pintar. Sentaba bien volver a construir algo con las manos, ver avances. La inquilina de abajo, una mujer llamada Lauren, dueña de la cafetería, nos traía café gratis cada mañana. Tendría unos 35, llevaba vaqueros manchados de pintura y una sonrisa fácil. Nos preguntó qué pensábamos hacer con las plantas de arriba. Quizá oficinas, dije, o pisos pequeños. Aún lo estoy pensando. Este barrio necesita más vivienda asequible, dijo ella. Solo es una idea. Me gustó. Vivienda asequible, algo que importara. Pero Diane no lo dejó pasar. Llamó 2 veces, y luego apareció una tarde en el edificio mientras yo estaba trabajando. Calvin estaba allí. Me miró y se metió en la habitación de al lado. Sam, tenemos que hablar, dijo Diane. No, no tenemos que hablar. Sí, sí tenemos. Se cruzó de brazos. Sigo siendo legalmente tu esposa. El divorcio todavía no es definitivo. Eso significa que tengo derecho a una parte de ese edificio. Dejé el martillo que llevaba en la mano. ¿Qué? Tennessee es un estado de bienes gananciales, dijo Diane. Cualquier cosa adquirida durante el matrimonio se puede repartir en un divorcio. Tú heredaste ese edificio mientras seguíamos casados. He hablado con un abogado. Tengo derecho a la mitad. Noté cómo se me cerraba el pecho. Me abandonaste. Eso no importa legalmente. Tengo derechos. La miré fijamente. Esto no iba de reconciliación. Nunca había ido de reconciliación. Quería el edificio. Quería el dinero. Quería coger lo único bueno que me había pasado en meses y partirlo por la mitad. Lárgate, dijo. Sam, sé razonable. Podemos resolverlo sin ir a juicio. Dame lo que me corresponde y firmo los papeles. Una ruptura limpia. Lárgate, repetí, y esta vez más alto. Se fue, pero yo sabía que iba en serio. 2 días después, me llegó una carta de su abogada, una reclamación formal sobre la propiedad. Pedían la mitad del valor, o la mitad de los ingresos por alquiler a partir de ese momento, o un acuerdo a tanto alzado de $75,000. Llamé a Gregory. Escuchó todo, y luego soltó un suspiro. Tiene base, dijo. No una base perfecta, pero sí una base. ¿Cómo que tiene base?
La herencia suele considerarse bien privativo, pero si lo mejoras o generas ingresos con ello durante el matrimonio, puede llegar a considerarse bien ganancial. Como estás reformando y cobrando alquiler, ella podría argumentar que ya forma parte del patrimonio matrimonial. Entonces, ¿qué hago? Puedes pelearlo, pero te va a costar dinero, honorarios, gastos judiciales, y puede alargarse meses. Colgué y me quedé sentado en la segunda planta vacía. Las paredes estaban a medio pintar, herramientas por el suelo. Pensé en todo lo que había sacrificado, en todo lo que había perdido, y ahora Diane también quería llevarse esto. No, volví a llamar a Gregory. Necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Necesito que investigues la vida de Diane y la de su hermana Vanessa. Averigua qué han estado haciendo desde que se fue. Gregory se quedó callado un momento. Sam, yo soy abogado inmobiliario. No hago investigaciones. Pues encuentra a alguien que sí, por favor, suspiró. Conozco a un tipo, investigador privado. No es barato. Me da igual. Hazlo. 3 días después, el investigador me envió un dossier, y de pronto, todo encajó. Diane llevaba meses planeándolo, mucho antes de presentar el divorcio, mucho antes incluso del diagnóstico de cáncer. El investigador encontró correos entre Diane y Vanessa que se remontaban a casi un año atrás. Vanessa presionaba a Diane para que me dejara, llamándome fracasado sin futuro, y diciendo que Diane estaba tirando su vida con un obrero de fábrica. Cuando Diane enfermó, Vanessa vio una oportunidad. La convenció para que me dejara vaciar los ahorros y venderlo todo para pagar la operación. El plan era sencillo, dejar que yo me arruinara salvándole la vida, y después divorciarse y quedarse con lo que quedara. Lo que no esperaban era que yo heredara el edificio. Los correos posteriores a la muerte de Leonard eran todavía más claros. Vanessa había mirado el valor de la propiedad, calculado los ingresos posibles, y le dijo a Diane que podía sacar como mínimo 150.000 si lo jugaba bien. «Te lo debe», escribió Vanessa. «Estabas enferma. Él debería haber sabido apañárselo sin vender la casa. Es culpa suya. Coge lo que es tuyo y sigue adelante». También había registros bancarios que mostraban que Vanessa había estado pasándole dinero a Diane durante nuestro matrimonio. Cantidades pequeñas, 500 aquí, 1000 allá, pero sumaban. Vanessa estaba financiando el plan de salida de Diane, y entonces apareció la última pieza. Diane estaba viendo a alguien, un hombre llamado Jordan, que trabajaba en ventas farmacéuticas. Se conocieron en una de sus citas médicas. El investigador tenía fotos de los dos juntos, con fechas que se remontaban a 8 semanas atrás, justo alrededor del momento en que Diane recibió el alta definitiva, cuando le dijeron que estaba libre de cáncer. No me dejaba porque yo estuviera arruinado, me dejaba porque ella ya había pasado página. Me senté en el escritorio pequeño de mi habitación de motel y me leí todo 2 veces. Sentí una calma extraña. No era rabia ni tristeza, era claridad. Llamé a Gregory. «Quiero que presentes una demanda de respuesta», dije, «contra Diane y contra Vanessa». «¿Con qué base?» «Fraude y manipulación emocional. Vanessa se metió económicamente en nuestro matrimonio. Trabajó activamente para destruirlo. Y Diane cometió adulterio durante el matrimonio. Y según la ley de Tennessee, eso puede afectar al reparto de bienes. Quiero que se desestime su reclamación y que Vanessa responda por lo que ha hecho». Gregory guardó silencio un momento. «Eso es ir a degüello. ¿Puedes hacerlo?» «Sí, pero se va a poner feo». «Perfecto». 2 semanas después, la abogada de Diane recibió un escrito de 60 páginas. Incluía cada correo, cada transferencia, cada foto. Detallaba la manipulación de Vanessa y la relación de Diane. Pedía al juez que desestimara por completo la reclamación de Diane y que me concediera los costes legales. Esa noche, Diane me llamó furiosa. «Nos has mandado investigar», gritó. «Eso es una locura, Sam. Estás fatal de la cabeza». «Estoy protegiendo lo que es mío», dije. «Vas a perder. Mi abogada dice que no tengo ningún caso, o que tú no tienes ningún caso. Entonces ya lo veremos». Colgué. La vista quedó fijada para finales de abril. Las semanas previas terminé la reforma de la segunda planta. Calvin me ayudó a poner el suelo nuevo, repintar los remates, arreglar las ventanas. Lauren, la dueña de la cafetería, me presentó a un amigo contratista que me dejó un buen precio en la instalación eléctrica.
El espacio empezó a verse de verdad, serio y profesional. Colgué un cartel anunciando alquiler de oficinas. En una semana ya tenía 3 interesados. Cuando llegó la fecha de la vista, había alquilado toda la segunda planta a una pequeña empresa de marketing por 2.500 al mes. El edificio ya estaba funcionando, y yo acababa de empezar. La sala del juzgado era más pequeña de lo que me imaginaba. Diane se sentó a un lado con su abogada, una mujer impecable, con traje y un maletín lleno de papeles. Vanessa se colocó detrás, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el malo de la película. Gregory expuso nuestro caso con calma. Gregory le fue explicando al juez, paso a paso, los correos, los registros financieros y la cronología de la relación de Diane. Mostró cómo Vanessa había manipulado a Diane de forma sistemática para que me dejara, cómo habían planeado aprovecharse de mi vulnerabilidad económica y cómo Diane había incumplido los términos del matrimonio al cometer adulterio. La abogada de Diane intentó sostener que la herencia seguía siendo un bien ganancial, pero Gregory respondió citando jurisprudencia de Tennessee. Los bienes heredados se mantienen como privativos, a menos que se mezclen con patrimonio común, y las reformas que yo había hecho se habían pagado íntegramente con la propia herencia, no con dinero del matrimonio. La jueza revisó los documentos. Luego miró a Diane y le preguntó directamente si esos correos eran reales. Diane dudó un instante y al final admitió que sí. ¿Y esta relación con Jordan?, preguntó la jueza. ¿Cuándo empezó? Diane miró a su abogada. Su abogada le susurró algo al oído. Diane volvió a mirar al estrado. En marzo, cuando todavía estábamos casados. ¿Sí?, insistió la jueza. Sí. La jueza dejó los papeles sobre la mesa. Deniego la reclamación de la parte demandante. La propiedad se mantiene en manos de la parte demandada. Hizo una pausa. Además, se conceden a la parte demandada las costas y honorarios legales por un importe de $8.400, que deberá abonar la parte demandante en un plazo de 60 días. A Diane se le fue el color de la cara. Vanessa se levantó, como para decir algo, pero la jueza la cortó en seco. Se levanta la sesión. Salí de aquella sala y me quedé un momento en las escaleras del juzgado. El sol pegaba fuerte. El aire olía a primavera. Llamé a Calvin. «Se acabó», dije. «¿Has ganado?» «Sí, he ganado». Diane nunca pagó los honorarios. 4 meses después se declaró en bancarrota. Tras la vista, Vanessa dejó de hablarle, furiosa porque Diane hubiera admitido lo de Jordan ante el juez. La caída les destrozó la relación. Jordan, el comercial farmacéutico, dejó a Diane en cuanto se dio cuenta de que no tenía dinero y arrastraba una montaña de deudas. Diane se mudó a un estudio en la zona este de Memphis y se puso a trabajar de camarera. Me enteré de todo por Calvin, que lo oyó de alguien que conocía a alguien. Yo no busqué noticias. Me daba igual. Ese verano terminé la reforma de la 3ª planta. La alquilé a un diseñador gráfico autónomo y a un pequeño bufete. El edificio quedó completamente ocupado. Estaba ingresando $4.700 al mes, menos gastos. No era una fortuna, pero era constante, y era mío. Contraté a Lauren, la dueña de la cafetería, para que gestionara el edificio a media jornada. Era organizada, fiable, y a los inquilinos les caía bien. Empecé a trabajar en una segunda propiedad, un dúplex a 2 calles de allí, que compré con un pequeño préstamo para negocio. Lo arreglé y alquilé las 2 viviendas en menos de un mes. A finales de año ya tenía 3 propiedades y una reputación creciente como casero justo, de los que de verdad arreglan las cosas cuando se estropean. No era rico, pero tenía estabilidad. Estaba construyendo algo real. En agosto me fui del motel y me mudé a un apartamento de un dormitorio encima de una panadería. Era pequeño, pero tenía ventanales grandes y suelo de madera, y cada mañana olía a pan recién hecho. Me compré una camioneta de segunda mano, una cafetera y una silla que no cojeaba. Dejé de pensar en Diane, dejé de pensar en lo que perdí. Empecé a pensar en lo que estaba levantando. Algunos días todavía notaba el peso de aquellos meses, el miedo, el agotamiento, la humillación de ver cómo alguien a quien quería se marchaba justo cuando yo ya no tenía nada más que dar. Pero la mayoría de los días sentía algo mejor. Me sentía libre, como si por fin volviera a pertenecerme, sin ataduras,
sin nadie arrancándome trozos que no podía permitirme perder. Aprendí que tocar fondo no era el final, era la base,